Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, dependiendo, como ustedes ya bien saben, ¿no? Dependiendo del horario en el que ustedes estén observando esta grabación. Bien, entonces estamos dentro de estas primeras semanas, hemos estado estudiando la unidad número uno, que son conceptos de general aceptación, NIC y NIF. ¿Cuál era el objetivo? Pues conocer la normativa vigente en el campo contable, ¿sí? Y conexas en el ámbito empresarial, ¿sí? Estamos finalizando prácticamente esta unidad y lo que se espera es que usted como estudiante sea capaz de explicar la normativa vigente en el campo contable y conexas, ¿sí? Al ámbito empresarial. Hemos podido ya estudiar la NIC 1, preparación de estados financieros, la NIC 10, estados financieros consolidados, la NIC 7, estados de flujos de efectivo, la NIC 27, estados financieros consolidados y separados, y el día de hoy vamos a estudiar la NIC 34, información financiera intermedia. ¿Okay? Me voy a permitir en este momento compartir en mi pantalla una presentación, sí, que nos va a ayudar con el estudio de esta NIC, ¿sí? Entonces, repito, vamos con el estudio de la NIC 34, información financiera intermedia. ¿Cuál es, en todo caso, el objetivo de la NIC 34? Pues bueno, el objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios. Y en este caso, que estos criterios se presenten de forma completa o condensada para un periodo intermedio. La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, entonces mejora la capacidad que los accionistas o los inversionistas, los prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fuerza financiera y liquidez. ¿Cuál es el alcance de esta norma? ¿Sí? Bueno, en esta norma no se establece qué entidades deben ser obligadas a publicar estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo, ni cuánto tiempo debe transcurrir desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia, ¿no? No obstante, los gobiernos, las comisiones de valores, las bolsas de valores y los organismos profesionales contables requieren pues que frecuentemente las entidades cuyos valores cotizan en mercados de acceso público pues presenten información financiera intermedia. Por lo tanto, esta norma es de aplicación, por cierto, ¿no? Tanto si la entidad es obligada a publicar este tipo de información, como si ella misma decide publicar información financiera intermedia siguiendo las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es la recomendación que se hace? Pues bueno, se aconseja a entidades con valores cotizados publicar estados financieros intermedios semestrales dentro de los 60 días posteriores al final del periodo. Bien, ahora, para poder comprender esta NIC es importante pues tener conocer las definiciones de ciertos términos, ¿verdad? Que se utilizan dentro de el estudio de esta norma, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos el primer término que es periodo intermedio.
¿Qué es el periodo intermedio? Pues bueno, es todo periodo contable menor que un periodo anual completo, ¿sí? O sea, sabemos que, y quisiera pues ponerle un ejemplo, ¿no? En ocasiones existen ciertas empresas que a la final están solicitando algún tipo de préstamo, sí, se me ocurre algún préstamo. En ocasiones, ciertas entidades financieras le solicitan que le presente estados financieros a la fecha. Imagínense si estuviéramos de pronto en junio, apenas han transcurrido 6 meses, ¿no? Y de pronto le dicen, ¿sabe qué? Necesitamos que ustedes nos presenten un estado financiero a la fecha para conocer cuál es la situación actual de la compañía. Entonces, allí, a ese tiempo intermedio, miren que no ha completado un año, entonces es a lo que se le llama periodo intermedio. ¿Por qué? Porque es un periodo contable menor que un periodo anual completo, ¿sí? Un periodo anual completo, pues comprendería de enero a diciembre, 12 meses, ¿no? Ahora, en este caso, por información financiera intermedia, se entiende toda la información financiera que contenga o bien un juego completo de estados financieros, como lo describe la NIC 1, que la NIC 1 es la presentación de los estados financieros, o bien un juego de estados financieros condensados, ¿sí? Para un periodo intermedio. Entonces, repito, ¿no? O sea, por información financiera intermedia se entiende toda la información financiera que contenga, puede ser ese juego completo de estados financieros o el juego completo de estados condensados, que es lo que describe esta norma, ¿no? Para un periodo intermedio. Continuamos con el contenido de la información financiera intermedia. ¿Sí? En este caso, la NIC 1 define como un juego completo de estados financieros, ¿sí? Cuando se incluyen varios componentes, varios estados financieros. Aquí se incluye el estado de situación financiera, el estado de resultados y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, las notas explicativas e información comparativa. ¿Sí? Ahora, tenemos también, en este caso, por otra parte, en este caso, los estados financieros condensados contienen grupos de partidas y subtotales incluidos en los estados financieros anuales más recientes, así como las notas explicativas seleccionadas, ¿no? Adicionalmente, también vemos lo que sería las ganancias por acción, ¿sí? Que en este caso se requiere la presentación de ganancias por acción básicas y diluidas en el estado que presente los componentes del resultado para un periodo intermedio, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes mínimos de la información financiera? ¿Sí? Bueno, la información financiera intermedia debe de contener como mínimo los siguientes componentes. Tenemos por una parte el estado de situación financiera condensado, ¿sí? Que este presenta la posición financiera de la entidad al final del periodo intermedio, ¿sí? Por otra parte, el estado condensado del resultado, que este muestra el rendimiento financiero para el periodo intermedio. Por otra parte, el estado de flujos de efectivo condensado, que refleja los movimientos de efectivo durante el periodo intermedio. Finalmente, también pues las notas explicativas seleccionadas, que estas proporcionan información adicional relevante para el periodo intermedio. Entre la información a revelar, tenemos que la entidad debe de explicar los sucesos y las transacciones significativas, ¿no? Desde el final del último periodo anual, actualizando la información correspondiente presentada en el informe financiero
anual más reciente. Entre algunos ejemplos de sucesos significativos, nosotros podremos encontrar o se pueden incluir rebajas de inventarios, pérdidas por deterioro, adquisiciones y disposiciones de activos, litigios, correcciones de errores, cambios en circunstancias económicas que afecten el valor razonable de activos y pasivos, entre otros. Con respecto a los periodos de presentación para los que se requiere la presentación de estados financieros, ¿sí? Vemos que la información intermedia incluirá estados financieros intermedios, ya sean condensados o completos, ¿no? Entonces va a incluir, ¿no? Esta información intermedia debe de incluir estados financieros intermedios para los periodos de la forma que tenemos aquí en la lámina. Es decir, para el estado de situación financiera, al final del periodo intermedio actual, ¿sí? A ver, perdón, el estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo contable inmediatamente anterior. También un estado de resultados del periodo y otro resultado integral para el periodo intermedio actual y acumulado con comparativos, ¿sí? También, en este caso, un estado de cambios en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual precedente. Y por último, un estado de flujos de efectivo acumulado para el periodo contable actual con comparativo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que se tiene que presentar cada uno de esos estados financieros. En el caso del de situación financiera, es al final del periodo intermedio actual y el comparativo al final del periodo contable anterior. Mientras que para los otros, pues tenemos el del periodo intermedio actual con el comparativo, ¿no? En lo que respecta al reconocimiento y medición, tenemos lo que son las políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual, ¿sí? En ese caso, la entidad debe de aplicar, ¿sí?, en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que en sus estados financieros anuales, salvo por cambios posteriores al cierre del periodo anual. Bien, entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Y en el caso de aquellas actividades ordinarias que sean recibidos de forma estacional, cíclica u ocasionalmente, ¿sí? En este caso, estos ingresos de estas actividades que acabo de mencionar no deben de ser anticipados o diferidos, si tal acción no sería apropiada al final del periodo contable anual, ¿sí? Por otra parte, los costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo pueden ser, perdón, pueden ser anticipados o aplazados, si es que es apropiado hacerlo al final del periodo contable anual, ¿sí? Para ir finalizando, ¿sí? Para ir finalizando, tenemos la fecha de vigencia, ¿sí? La NIC 34, ¿sí? En este caso entró en vigencia para los estados financieros que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 1991. Se aconseja su aplicación anticipada para mejorar la calidad
y también oportunidad de la información financiera intermedia, ¿sí? Esta norma busca estandarizar la presentación de información financiera intermedia, permitiendo a los usuarios de esta información tomar decisiones informadas basadas en datos actualizados y relevantes sobre la situación financiera y sobre el rendimiento de las entidades. ¿Sí? Hasta allí será pues nuestro estudio, estimados estudiantes. Yo les invito a revisar, por favor, a revisar la normativa, si en este caso, si de pronto queda alguna inquietud o quisieran que algo se amplíe, sí, por favor, pueden ustedes escribir, en este caso en el chat de la asignatura, ¿sí? Antes que se me pase por alto, quisiera indicarles que, de acuerdo a la planificación de la asignatura, se debe de realizar una actividad correspondiente a este tema que consiste en diseñar un mapa conceptual creativo, ¿sí? Sobre la NIC 34, utilizando herramientas digitales. O sea, recuerden que en esta unidad el objetivo es conocer esa normativa. Entonces, estamos conociendo, ¿sí? Por esa razón, como para ir afianzando un poquito más el conocimiento, se está solicitando elaborar mapas conceptuales que de alguna manera nos van a ser muy útil, ¿sí? Para poder organizar la información que corresponde a cada una de estas normas, ¿no? Entonces, ustedes van a subir esta actividad, ¿en dónde? La van a subir ustedes en el aula virtual de Moodle. Aquí en el aula virtual, ustedes ya encuentran asignada la tarea 1.5, ¿sí? El tema 1.5 ni 34, información financiera intermedia. Aquí por este medio ustedes van a poder hacer llegar, ¿sí? Van a poder hacer llegar esta actividad. Bien, ahora me gustaría que ustedes pudieran responder una pregunta, que por cierto, eso lo voy a crear más bien como parte de un foro. Voy a crear un foro, dado que si ustedes observan, incluso acá en la planificación tenemos una participación en el aula. Y que si bien es cierto, pues bueno, no estamos aquí de pronto de una manera sincrónica, todos aquí conectados, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un foro con una pregunta para que cada uno de ustedes pueda ir respondiendo ese interrogante. Bien, entonces, al responder y con argumentos, ¿verdad? A esta interrogante, pues usted ya está teniendo su participación que está siendo, por cierto, evaluada. Recuerden que estos son los mecanismos de evaluación. Entonces, te responde el foro y pues ya está participando como quiera en clase, ¿sí? Y va a tener su calificación. Bien, entonces eso sería todo, estimados estudiantes. Me despido de ustedes, que tengan muy buenas tardes. Por favor, recuerden, si hay inquietudes, dudas, preguntar, por favor, con toda confianza. ¿Sí? Entonces, hasta una próxima ocasión, hasta mañana.